Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos acá a Mundo Blanco, un canal que está especializado más que todo en el equipo del Real Madrid. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del Real Madrid, del futuro del Madrid. Estos jugadores que ha fichado Florentino van a declinar si el Madrid va a tener un dominio en el futuro o no. Y esto es muy importante saberlo. El Madrid ya desde hace tiempo ha declarado una política de fichajes bastante inusual en ellos, porque sabemos que el Real Madrid estaba acostumbrado a fichar a estrellas, a fichar a los mejores jugadores del mundo, a balones de oro incluso, y que ficha jugadores jóvenes con proyección, jóvenes promesas. Eso es muy inusual. Y bueno, Florentino se ha adaptado a este nuevo método, a esta nueva era de jugadores, porque él sabe que el Madrid no puede competir contra equipos que son patrocinados por estados, ¿no? Y cuando hablo de equipos patrocinados por estados, me refiero a el Paris Saint-Germain, el Manchester City, que pueden pagar 180 millones por un jugador de 18 años, 222 por un otro jugador. Y así, el Madrid sabe que para realizar una inversión así tiene que ser un jugador muy claro, donde su potencial se vea muy reflejado, como es el caso de Mbappé. Pero, ¿y qué pasa si no puedes sacar a Mbappé del Paris Saint-Germain? Que no puedas convencer al jeque de la oferta. ¿Qué pasaría eso? Pues el Madrid necesita tener un plan B, y el plan B ya lo estamos viendo cómo lo ejecuta Florentino, el cual es fichar a jóvenes con un potencial bastante alto, que tengan un costo medio y que puedan explotar. Evidentemente no, con uno no te va a bastar ni con dos, porque no te garantiza, ¿no?, que ellos vayan a explotar, pero si fichas a 8, 7 como lo ha hecho el Madrid, pues tienes más probabilidades. Esto, como todo, tiene un punto bueno, buenísimo, porque si te explotan jugadores como Vinicius, Rodrigo y Odegaard, ya tienes la inversión totalmente ganada, porque te estás ahorrando una millonada. Pero ¿qué pasa si te sale mal? Te puede salir mal porque al tener a tantos jugadores se pueden tropezar unos con otros, y lo que te puede servir como una ventaja, ¿no?, de, bueno, van a competir entre ellos, también puede ser una desventaja, como tal vez no triunfe ninguno, porque se pisan unos con otros. Al final se estorban, y cuando vienes a ver, pues ninguno explotó de la manera que tú esperabas. Así que bien, el Madrid tiene a jugadores extraordinarios y ya los vamos a mencionar a continuación. Pero lo que primero tiene que hacer para que estos jugadores triunfen, cualquiera de estos, es sacar a los jugadores viejos para darle oportunidad a estos jóvenes. Sacar a los Gareth Bale, Lucas Vázquez, James. Estos jugadores, sacándolos, te van a dar más hueco en el banquillo para poder meter a estos jugadores. El Madrid tiene esa estrategia porque se ha dicho en muchas informaciones de periodistas que están relacionados al Real Madrid, que el Madrid tiene la intención de agarrar en este verano 200 millones de euros en ventas de fichajes. Pues esto es una situación que podría darse. Evidentemente va a ser muy complicado sacar 200 millones. Ya tienen 40, faltan 160, pero teniendo en cuenta la crisis que hay y todo lo que conlleva esa crisis, pues va a ser muy complicado sacar muchos millones por jugadores como Gareth Bale, James Rodríguez, etcétera. Pero el Madrid tiene que venderlos, así por un coste bajo tiene que venderlos de igual manera. Así que bien, vamos a comenzar a hablar de los jugadores jóvenes, los que tienen más potencial, y al final del video voy a hablar del último jugador que para mí es el que tiene más potencial para triunfar y que lo veo como superestrella clara, ¿no? Al final voy a dejar ese jugador para enfrascarme más en él. Así que bien, continuemos. El primer jugador es el jugador del año 2000, el jugador que ya tiene 2 temporadas en el Real Madrid, que ha demostrado bastante, y no es más que Vinicius Junior. Vinicius, jugador de 20 años, un jugador bastante interesante, con mucho desparpajo, velocidad. Para mí Vinicius es el jugador que tiene más desequilibrio de todos, y la realidad es que lo demostró en el Real Madrid. Lo demostró aquí, que tiene ese desequilibrio que puede ser un factor importante, y sobre todo en partidos bastante igualados. No le teme a driblar o hacer una jugada individual, tiene mucha personalidad, y eso evidentemente es de admirar. El problema de Vinicius es claro y rotundo: la definición. Vinicius no sabe definir, y lo ha demostrado en estos 2 años, que define muy mal, y eso es bastante grave si no se soluciona. Creo que Vinicius podría solucionar este problema. Para ser honesto, tengo mucha fe en Vinicius que pueda solucionar este problema de definición, pero habrá que ver cómo mejora para esta nueva temporada. Ya será la tercera temporada de Vinicius, y si no vemos una mejora comparada con la primera temporada, pues yo creo que deberíamos empezar a preocupar. Esto también va a depender mucho de Zinedine Zidane, de la confianza que le dé, de los minutos que le dé. Honestamente pienso que la temporada que viene de Vinicius va a ser un poco dura, porque va a tener un Hazard más recuperado, que va a estar integrado. Pienso que Hazard en la temporada que viene va a dar el salto. ¿Qué pasó su temporada de transición? La temporada que viene va a demostrar que es el mejor jugador del Madrid, y por ende la parte negativa es que le va a quitar muchos minutos a Vinicius. Pero claro, si venden a Gareth Bale, a jugadores que podrían estorbar a Vinicius, pues podríamos decir que Vinicius contaría con bastantes minutos. Pero aún así, teniendo a Eden Hazard, va a ser difícil que pueda disputar bastantes partidos. Cuando hablo de bastantes partidos, hablo de partidos importantes, ¿no? Contra
el Barça, contra el Atlético de Madrid, o bien también en la Champions. Vamos a ver cómo gestiona eso Zidane, que si algo se ha destacado es en gestionar bien los banquillos, pero tengo mis serias dudas, sobre todo con Vinicius, viendo lo que pasó en la eliminatoria contra el Manchester City, que no le dio ni un minuto en el partido de vuelta. Pues esperemos que cuente más la temporada que viene. Esa acción que hizo contra el City no la entendí. Vinicius para mí es uno de los más importantes, pienso que puede ser muy importante, si mejora la definición puede ser incluso hasta el más importante, porque ya ha demostrado bastantes cosas en el Madrid, que tiene la personalidad, y si mejora la definición y comienza a marcar goles, pues veremos a un gran Vinicius. El siguiente jugador ya también ha disputado su primera temporada con el Real Madrid, compatriota de Vinicius, y no estoy hablando de otro que Rodrygo Goes. Rodrygo es un caso diferente a Vinicius, porque esta es su primera temporada. Habrá que ver cómo evoluciona la temporada que viene. Es un jugador que tiene bastante desparpajo, velocidad, regate, mucho desequilibrio. No llega al nivel de Vinicius, pero también tiene un alto desequilibrio y una mejor definición. Es un jugador que define bastante bien, pero lo que le falta es picardía, ese atrevimiento a realizar bastantes jugadas individuales, cosa que me extraña porque los jugadores brasileños tienen eso en su ADN, ese atrevimiento, ese drible, ese me la juego yo y puedo driblarme a 3 jugadores y seguir la jugada yo solo. Lo tiene Neymar, lo ha tenido Ronaldinho, los históricos, y lo tiene Vinicius, y a Rodrygo evidentemente no podemos decir que no lo tenga, porque apenas es su primera temporada y habrá que ver cómo evoluciona. Eso también se da con minutos de juego, con más confianza por parte del entrenador, y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esa parte, ese atrevimiento, pero eso habrá que verlo la siguiente temporada. Habrá que ver cómo mejora si Zidane le da más minutos. Pienso que tiene muchas más oportunidades que Vinicius, porque él se desempeña más que todo en la banda derecha, que puede jugar de delantero y de extremo izquierdo también, pero en la banda derecha es donde mejor se ha desempeñado en el Madrid. Pero es su primera temporada, lo poco que demostró cosas interesantes, pero siguen siendo cosas, eso, interesantes. Habrá que ver qué puede hacer la temporada que viene, si da ese salto. Esperemos que se vaya Lucas Vázquez, Gareth Bale, que son jugadores que van por la banda derecha y le pueden quitar minutos. Sería ideal que se quedara solamente con Asensio peleando ese puesto. Y bien, Rodrygo es un jugador interesante y habrá que ver qué hace la temporada que viene. Pasemos al siguiente jugador. El siguiente jugador es Reinier. Reinier es un jugador también brasilero, jugador que no ha debutado con el Real Madrid, ya jugó varios partidos con el Castilla. Pienso que la temporada que viene deberían cederle a un equipo de mitad de tabla o un equipo de la liga de primera división para ver cómo responde. Como lo hizo seguramente con Take Kubo, pues Reinier también debería de salir. No se ha hablado mucho de Reinier, si se va a quedar o no, pero para formarse me parece que tiene que jugar bastantes partidos. Es un jugador que lo veo todavía bastante verde, aunque tiene muchas cosas interesantes. No es extremo, es más que todo un 10, un segundo delantero, un jugador que tiene un buen último pase, que tiene también buena definición. No tiene tanto desequilibrio, desparpajo, porque no es jugador de banda, es jugador más de centro. También tiene buen cabeceo, también podría ser un delantero. Depende de cómo evolucione el jugador, si puede atrasarse o al final adelantarse y ser un delantero. El Madrid juega con 4-3-3 con dos interiores y un mediocampista defensivo. Por ende no hay espacio para ese segundo delantero y tendrá que adaptarse. Evidentemente es un jugador que todavía le falta mucho para debutar con el Real Madrid. Es un jugador que está muy verde, que necesita mucha progresión y mucho juego, muchos partidos. Pasemos al siguiente jugador. Es un jugador que es un defensa, el único defensa de este video, que es Reguilón. Defensa izquierdo, muy interesante, muy bueno. Ya tuvo su temporada con el Real Madrid. El Madrid no ganó nada, pero demostró que tiene jugadores jóvenes interesantes. De ahí salió Marcos Llorente y Reguilón también. Jugador con mucho carácter, mucho ADN ganador. No le gusta perder y tiene esa pasión por el fútbol. Se nota que tiene muchas ganas de volver al Madrid, y lo que ha demostrado en el Sevilla ha demostrado muchas cosas interesantes. Defiende bien, también se suma al ataque, es un gran lateral. Pienso que Marcelo va a tener una última temporada. Creo que Zidane le va a dar una última temporada y luego sería lo ideal que llegara a Reguilón y compitiera con Mendy. Honestamente pienso que Mendy tiene más condiciones para ser jugador titular del Real Madrid, porque lo que se ha visto de Mendy esta temporada es claro, ¿no? Es una bestia física brutal, y Reguilón también tiene cosas muy buenas, y me parece que como al ser un jugador de casa podría aceptar ese rol de rotación con Mendy, y bueno, siempre puede aportar. Al ser jugador de casa, cualquier minuto que le dé el Madrid pues lo va a disfrutar a lo grande y va a vivir eso con mucha pasión. Perfectamente pienso que para la temporada que viene podría llegar al Madrid. Ya tiene mucho rodaje, mucho rodaje no, su segunda temporada como profesional, pero lo que ha demostrado en el Sevilla es muy interesante.
interesante. Más lo que demostró en el Madrid cuando se quedó, pienso que perfectamente podría ya darle una venta a Marcelo, ser uno de esos jugadores que tenga que salir y ya de plano rejuvenecer esa banda izquierda. Pasemos al siguiente jugador. El siguiente jugador es un jugador que ya está en el Madrid, ya se confirmó que iba a volver, Martin Odegaard. Martin Odegaard, digamos que es ese jugador experimental, ¿no? Es el primer jugador que fichó Florentino de esa camada de jóvenes. Llegó con 15, 16 años, ya tiene 22 me parece, creo, y tiene mucha experiencia en Europa. Ha estado seguido mucho tiempo, primero jugó en el Castilla, luego jugó Holanda. Por tiempo parecía que había perdido fuerza su fichaje y que en una de esas el Madrid lo iba a vender, pero no. El Madrid demostró que tiene un claro plan con Odegaard y que se finaliza acá con la llegada del jugador ya formado tras su paso por la Real Sociedad, una temporada donde demostró bastante, demostró mucho fútbol, fue una pieza importante en el equipo y bueno, contando los partidos post cuarentena donde la Real Sociedad bajó su nivel, él tuvo una lesión y por ende bajó bastante el nivel, pero lo que tenía que demostrar ya lo demostró, que tiene el nivel para el Real Madrid, evidentemente no para ser un titular indiscutible, pero para aportar en la posición de interior, también en banda derecha. Es un jugador bastante interesante, me agrada mucho que venga, pero tengo muchas dudas. Se dice que Zidane pidió su fichaje y que por ende llegaría esta temporada. Se adelantó una temporada porque estaba programado que llegara no para esta temporada sino para la que viene, pero Zidane insistió y esperemos que Zidane cuente con él, porque en eso Zidane nos pone mucha duda. Él confía mucho en sus jugadores mayores, en sus jugadores clásicos, ¿no? En sus jugadores que ya él ha tenido por mucho tiempo, en los Modric, Kroos, pero ya al traerla a Odegaard me parece que ya deberíamos darle una venta a Modric, porque es que los minutos que jugó Modric esta temporada fueron más reducidos y al tener esa dosificación llegó muy bien al final de temporada. Pienso que es al traer a Odegaard, pues Modric ya tendría muchos menos minutos. Me parece que Odegaard tiene que ser el cuarto mediocampista, el quinto, por delante incluso de Isco, que me parece... Haré un video próximo con las bajas que tendría que hacer el Madrid, que ahí anticipo que debería meter a Isco. Es un jugador que para mí ya cumplió su ciclo en el Madrid y que para lo que queda es estorbar a jugadores como Odegaard que quieren venir con muchas ganas. Odegaard es un jugador muy interesante, lo sabemos todos, muy buen pase, juega al corto, juega al largo, juega simple y no se complica mucho. También tiene regate, desborde, asistencia y buena pegada. Es un jugador muy bueno, esperemos que el Madrid le saque el mayor provecho, que Zidane le saque el mayor provecho. En mi opinión estoy muy contento, muy contento de que vuelva al Real Madrid. Estos jugadores son los principales, todavía faltan muchos, ahí me dejé muchos por fuera: Oscar Rodríguez, Jesús Vallejo, Borja Mayoral y bueno, muchos más, pero los jugadores que mencioné ahora son los más claros de superestrella. Y el último jugador, el que digo que para mí tiene más potencial de todos, es Takefusa Kubo. Take Kubo es un jugador japonés que militó en las categorías inferiores del Barcelona. Luego tuvo un problema, el Barcelona tuvo una denuncia y bueno, Take Kubo se tuvo que ver obligado a salir de España y volver a Japón y continuar su formación ahí. Es un jugador muy bueno, mejoró mucho allá en Japón y luego el Madrid lo fichó muy barato, la verdad, 2-3 millones de euros. Comparado con lo que costó Vinicius o Rodrigo, pues fue el jugador más barato. Y bueno, cuando lo vi me pareció que era el típico jugador que querían comparar con Messi, ¿no? Por simplemente ser pequeñito y habilidoso, pues ya lo querían comparar con Messi. Y luego en la pretemporada que hizo con el Madrid fue espectacular. Fue un jugador que se vio claro que tenía ese don especial, y cuando me refiero a eso, quiero decir que sabe jugar bien, sabe jugar en corto, en largo, sabe cuándo tiene que hacer una jugada simple, cuándo puede jugar la individual, y cuando se juega la individual es algo espectacular. Tiene muchísimo desborde, muchísima calidad, muy buena definición. En el Mallorca, la verdad, cuando supe que iba para allá me pareció un club bueno porque iba a contar con muchos minutos, pero la parte negativa es que el técnico del Mallorca tenía su ideal, que era jugar bastante defensivo, por ende Kubo no tuvo mucha libertad, ¿no?, para hacer lo que quería, pero poco a poco Kubo se convirtió en el jugador donde se creaba todo el fútbol del Mallorca, y cuando lo veía jugando era muy superior a cualquiera del Mallorca, con todos los respetos a cualquier jugador del Mallorca, pero es que Kubo tenía una superioridad tremenda. Me da gusto que se haya ido al Villarreal. Lo único que me da duda es que Unai Emery, por ser el Villarreal un club donde tenga más prestigio que el Mallorca, pues no sé si vaya a contar con los mismos minutos, pero tengo la sensación de que Unai Emery va a contar con él. Esperemos que cuente con él porque es un jugador que el Madrid tiene que aprovechar sí o sí. Pienso que tiene un potencial
potencial, no podemos decir que va a tener un potencial como Messi, porque Messi posiblemente es top 5 de la historia o incluso más arriba. Entonces decir que va a ser como Messi es como hacer fracasar al jugador antes que debute. Entonces no podemos decir que sea como Messi, pero un jugador como Hazard, como Neymar, un jugador, no te hablo del perfil Neymar, porque no es un jugador que juegue por banda izquierda ni mucho menos, pero un jugador que tenga ese potencial, esa capacidad de ser muy importante en el Madrid, pues podríamos decir que sí, un jugador muy interesante. Para mí es el más interesante de todos, porque cada uno tiene sus carencias. A Vinicius le falta definición, a Rodrigo le falta más personalidad, a Odegaard le falta un plus de talento. Cuando me refiero a un plus de talento, quiero decir que sea superior en una faceta del juego. Por ejemplo, Vinicius es superior en la faceta de desborde, pues me parece que a Odegaard le falta algo así. Es muy bueno en muchas cosas, pero no es el mejor en una faceta de juego. Por ende, me parece que es un jugador bastante más limitado, pero es un jugadorazo que te puede aportar mucho, y si se sigue en la posición de interior y me da la oportunidad, pues me parece un gran jugador. Pero ya les digo, o sea, es un jugador muy bueno, pero cuando ves a Kubo, es un jugador que es el más completo de todos. Es el más completo. Lo ves en los partidos del Mallorca y se ve la clara superioridad. Es un jugador que me gusta mucho, y bueno, la única duda que tengo es si el Madrid pueda aprovecharlo, porque un jugador puede ser muy bueno, pero si el club no sabe manejarlo, puede hacerlo fracasar. Y ahí tenemos el ejemplo de Mohamed Salah. Salah explotó con 27 años y es un jugador que tiene muchísima calidad y que pudo haber explotado desde hace mucho tiempo, pero su explosión vino con 28 años, con un técnico que creyó en él. Y pienso que si va a ser Zidane, si Zidane se queda, creo que Zidane va a estar bastante tiempo en Madrid, que Zidane pueda gestionar bien a Kubo, porque es un jugador que merece mucho la pena, un jugador muy bueno. Y bueno, a lo mejor piensan que soy muy fan de Kubo, pero es por lo que veo, porque veo a Vinicius y veo lo que le falta, veo a Rodrigo, a todos los que mencioné aquí. Reguilón es muy interesante, pero sigue siendo un defensa. Pero la sensación de Kubo es, wow, muy bueno. Lo único que digo es eso, todos tienen su desventaja, todos tienen su parte negativa, y la parte negativa de Kubo es que el propio Madrid puede hacerlo fracasar. Esa es la realidad. Bueno, estos son los jugadores más interesantes que tiene el Madrid ahora en su poder. Lo que llama la atención es que solamente 2 han debutado, bueno, 3 contando a Reguilón, pero la temporada que viene llega Odegaard y todavía falta ver mucho de estos jugadores. Me despido, esto ha sido todo, no se pierdan los próximos videos. El próximo video me parece que va a ser las bajas que tiene que hacer el Madrid sí o sí para la siguiente temporada. Si te gustó el video, pásate por mi canal y ve mi primer video que hice en YouTube. Va a ser hablando del Barcelona, aunque este canal es madridista, pues también me gustaría hablar de otros equipos. Así que si viste este video y no te gusta el Madrid, pues tranquilo, porque voy a seguir hablando también de muchos equipos. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.